Vamos a leer un texto. Comenzamos con la predicación de la palabra de Dios, Esther capítulo 4, del versículo 15 al versículo 17. Leemos las escrituras. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. El programa pasado vimos todo el contexto, capítulo 1, 2, 3, y hoy llegamos al capítulo 4. Pero quiero ponerle en contexto acerca de lo que sucede en este libro. El libro de Esther nos transporta al corazón del imperio persa, aproximadamente en el siglo V antes de Cristo. Estaba reinando el rey Asuero, conocido históricamente como Jerjes I, un hombre poderoso, un hombre fuerte, pero también que practicaba el mal. Y claro, antes de conocer a Esther, él pudo, hizo, deshizo, y nadie podía controlar su poder. Era el imperio persa. Este imperio era uno de los más extensos del mundo antiguo y gobernado desde la India hasta Etiopía. La capital se llamaba Susa, y no solo era un centro político, sino también un símbolo de lujo, de poder, de autoridad absoluta. Y en este entorno el rey tenía el control total y sus leyes eran irrevocables, de acuerdo a lo que dice Esther capítulo 1 versículo 19. Déjame hacer una oración y vamos a comenzar el contexto histórico. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de estar esta noche predicando tu palabra y recordando hechos históricos del libro de Esther. Ayúdanos a aprender específicamente el desafío de Esther, su frase que dijo: y si perezco, que perezca. Gracias Dios, bendice a mis hermanas y ayuda a sentirnos identificados con este libro, Señor, y los principios. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un poquito de contexto histórico. Lujos, autoridad y poder se vivía en la capital de Susa. En este entorno el rey tenía el control total y sus leyes eran irrevocables. Nadie podía acercarse al rey sin ser llamado. Hacerlo significaba muerte inmediata, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. La persona podía vivir y ser perdonada, si no, el escudero ya estaba listo para quitarle la vida. Y en medio de este imperio, allí vive el pueblo judío, en una tierra que no es de ellos. El pueblo judío, hijos de Dios, un pueblo que en este tiempo está disperso, es un pueblo que está vulnerable. Ellos no tenían ejército propio ni poder político, tan solo dependen del rey. La existencia del pueblo judío dependía, humanamente hablando, de la tolerancia de sus gobernantes. Si ellos querían, los trataban bien hoy. Si ellos querían, mañana los trataban mal. Y en este escenario es donde surge una crisis devastadora. Ya vimos el programa pasado todo lo que sucedió, cómo es que a Esther, esta jovencita, es tomada cautiva junto a otras señoritas estando en la misma ciudad. ¿Para qué? Para buscar esposa para el rey. Vemos que fue agradable a los ojos del rey y se enamoró verdaderamente de Esther, una mujer diferente, prudente, educada por su primo Mardoqueo, desde pequeña orientada con la educación en casa. Vemos que Esther ya lleva un tiempo siendo princesa, o reina, más bien dicho, reina. Amán verdaderamente se enamoró de una buena mujer. Decía el programa pasado, hay malos hombres con buenas mujeres. Y esto es mucha gracia y mucha misericordia que Dios tiene de los hombres. Y ahí está Esther. Pero viene el desafío, y es donde entro al tema. El desafío y la crisis cuando Amán, este hombre perverso, el segundo en autoridad después del rey, se llamaba Amán. Memoriza este nombre, Amán.
Era el segundo en autoridad y él decreta el exterminio total del pueblo judío. Vemos capítulo 3, versículo 13, la mente perversa de Amán. Vamos a ver este texto y luego vamos a ver la respuesta de Esther. Dice la Biblia: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes deudécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Con el solo hecho de yo leer esto me conmuevo. ¡Qué mente, qué deseo de exterminar al pueblo! Bueno, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción de Esther? Porque se necesita fe cuando alguien se entera de este tipo, ¿verdad?, de cartas que se mandaron, una autoridad perversa. Bueno, en este escenario se encuentra Esther como esposa del rey, pero todavía en secreto no le ha dicho que ella viene de esa descendencia judía. Un decreto que fue sellado oficialmente con el anillo del rey, irreversible, no se puede cancelar. Y en esta etapa, en este centro de la historia está Esther. Una mujer judía, una mujer huérfana, una mujer criada por Mardoqueo, pero ahora reina, pero una reina callada, una reina en silencio, una reina callada respecto a su identidad. Y qué importante, querida oyente, tú que me escuchas, hermano, porque tú eres un hijo del rey, pero tú no tienes que estar en silencio respecto a tu identidad. Vemos a una reina que si ella hubiera declarado su identidad, la historia se hubiese solucionado desde tiempo atrás. Pero muchas veces nosotros, así como Esther, callamos nuestra identidad. Somos hijos del rey. El reino nos pertenece, refiriéndonos a las promesas divinas que Dios tiene para nosotros, pero callamos nuestra identidad. Debemos actuar como cristianos. Ella, Esther, no la vamos a juzgar por esto. Dios tiene los planes aquí perfectos en este libro, y vemos que ella vive entre dos mundos, el palacio y su pueblo. El palacio y su pueblo. Cuando Mardoqueo, su primo, quien la crió, le comunica la gravedad de la situación, Esther enfrenta una tensión profunda. ¿Hablo y arriesgo mi vida, o simplemente callo y veo la destrucción de mi pueblo? ¿Qué haría usted si fuese Esther en ese momento? O si usted fuese digamos, si usted fuese el primo de Esther, en caso de que usted sea varón, ¿qué le hubiera aconsejado usted como primo de Esther, como Mardoqueo? Esther, tú que estás allí, habla. Pero ella te respondería: mi vida. O le dirías: calla, Esther, ni modo, preserva tu vida, yo veré qué hago con la mía. ¿Qué le hubiera dicho usted? Pero lo que iba a hacer Esther iba a marcar la historia. Vida o muerte, valor o temor. Y en ese momento de máxima presión, Esther pronuncia una declaración que hasta el día de hoy resuena en nuestro corazón. Ella dijo, Esther capítulo 4, versículo 16, dice la Biblia: ve y reúne a todos los judíos, le dijo a Mardoqueo. Esta es la respuesta de Esther: que se hallan en Susa, reúnelos y ayunad por mí. Mira lo que dijo Esther: ayuna por mí. Mira una mujer de fe, mira una mujer creyente, mira a alguien que cree en los principios bíblicos y divinos, alguien que no echa por basura lo que Dios dice, alguien que aún en los momentos de peligro cree en el ayuno. Tú deberías creer en el ayuno y en la oración. Ayuna por mí y no comáis ni bebáis en 3 días. Mira, esto de no comáis y bebáis en 3 días habla de un pacto. Y nosotros como creyentes podemos hacer pactos con el Señor, convenios con Dios. Dios está dispuesto y abierto a escuchar tu voz, a escuchar lo que propones, siempre y cuando lo hagas bajo los principios bíblicos. Esto de ayunad por mí por 3 días eran pactos que hacías con Dios. No comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día, le está diciendo Esther. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Esto de ayunar con mis doncellas está hablando de que cree que cuando oramos y nos organizamos, aquí está el principio bíblico, donde están congregados 2 o 3 personas, allí está presente el Señor.
dice Esther, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces, fíjate, solo entonces, solo después de hacer eso, entraré a ver al rey. Aunque no sea conforme a la ley, esto significa, me voy a enfrentar a algo que otras personas ya han hecho y han salido mal. Pero yo no lo voy a hacer hasta que yo haya orado y buscado el rostro de Dios. Qué importante es buscar el rostro de Dios antes de tomar decisiones difíciles, antes de enfrentar un desafío en la vida, antes de entrar a la presencia del rey, antes de hacer algo sumamente riesgoso. No lo haré, dice la princesa, dice la reina Esther, dice hasta que yo haga esto. Y entonces dice, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y aquí viene la frase que retumba. Y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezca. Sin duda alguna, es una frase que simbra. Pero no solo es una frase llena de valor, es una frase que está llena de fe y de búsqueda de Dios. Porque no solo se trata de decir soy valiente, se trata de decir dependo de Dios y busco a Dios. ¿Cuántos de nosotros decimos lo haré por fe? Pero no hay todavía un respaldo divino, porque se trata de buscar a Dios y después actuar por fe. Esther, déjame hablarte un poquito de ella. Yo creo que Dios la colocó en ese lugar porque Esther buscaba a Dios desde muy pequeña. Dios elevó a la reina Esther y la llevó hasta el palacio real con un propósito sagrado, yo lo sé, pero mira, Dios trabaja con corazones manejables. Cuando Esther desde muy pequeña se sujetó a su primo Mardoqueo, habla de una señorita que se sujetaba a las leyes y obvia que se sujetaba a Dios. Esther no solo fue hermosa por fuera, fue hermosa por dentro. Podemos considerar a Esther como una joven heroína, una joven valiente, con acciones que ilustran la verdadera feminidad. Deberíamos mirar a Esther como una creyente y buscar hacer las cosas como Esther. Esther ya tenía 5 años siendo reina aproximadamente. Ya tenía 5 años de haber conocido al rey. El rey estaba locamente enamorado de ella y pareciera que ya se había acabado todo problema. Oh, pero no. Dios permitió que él se enamorara de ella y se quedara para siempre con ella. Pero vamos a retomar esa historia porque hoy nos vamos a centrar solo en Esther. En Esther. El problema estaba, pero la identidad de Esther todavía estaba en silencio. Dice Esther capítulo 2 verso 10, Esther no declaró su pueblo ni su parentela. Y este silencio a lo mejor fue estratégico en su momento, pero ahora se necesita declarar. Al principio fue estratégico para que no le pasara nada a Esther, pero ahora, 5 años después, siendo ya la esposa del rey, es un punto crítico. Declarar de dónde soy y de dónde vengo. Yo creo que los cristianos ya a cierto tiempo ya no podemos jugar, ya debemos declarar de quién somos. Soy de Dios. Le pertenezco a Dios. Y ocultar la identidad judía en Persia podía ser una medida de protección al principio, ya que los extranjeros estaban bajo dominio. Ahora, Esther llamaba mucho la atención donde quiera que se paraba. Era una mujer muy hermosa, dice la Biblia. Su acento, su manera de hablar, su contexto, su fe, ya no se encuentran mujeres así. Pero tenía que llegar el momento donde lo que callamos tiene que ser confirmado. En el pueblo hay una crisis. Y le dice Mardoqueo a su prima, Esther capítulo 4 verso 13, no pienses que escaparás. Y eso significa que ya estamos dentro del conflicto.
Mardoqueo le recuerda que aunque ella esté en el palacio, sigue siendo parte del pueblo judío. Y sí es cierto, sigue siendo parte del pueblo judío. Yo no sé dónde tú te encuentres esta noche, cuál sea tu palacio, pero no podemos ocultar lo que somos. Somos hijos de Dios y es que tú eres hijo de Dios. Mardoqueo le dice, mira, tú estás en el palacio, pero no pienses que escaparás. Tu posición no cambia tu identidad. Yo creo que Mardoqueo fue de mucha bendición y de orientación a Esther. Fue un buen consejero, Mardoqueo. Aunque claro, lo vimos llorando con ropas rotas, pero él fue buen consejero para Esther. No importa dónde estemos, le seguimos perteneciendo a Dios. Y esto era lo que Esther pensaba. Es cierto, Mardoqueo, primo, es verdad. Lo veía como autoridad. No importa dónde esté, sigo perteneciendo a Dios. La responsabilidad no la puedo evitar. Ahora, entra conmigo en este contexto. Vamos a entrar a esta película, a esta escena, a esta obra, ¿verdad? Esto que sucedió. Ven, vamos conmigo, mira hacia adentro, adéntrate a la historia. Hay un problema, hay un perverso Amán que ya fue sellada las cartas con el anillo del rey. Está gozoso porque va a destruir al pueblo judío. Y mira, ahí está la descendencia y ascendencia de Esther. Ahí está un hombre llorando y todo el pueblo está triste. Ah, claro, el pueblo judío porque va a ser exterminado. Y dice Esther, el hecho de que yo me haya enterado y que Dios me haya traído como reina y que yo sea la esposa del rey me da una responsabilidad que yo no puedo evitar. Yo creo que si hay algo que podamos hacer, debemos hacerlo. Esther capítulo 4, verso 14, vamos a leer este texto y nos estamos acercando cada vez más al conflicto. Porque si callas, le dice Mardoqueo, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Si callas, si no haces nada. Primero veamos esta palabra. La palabra callar implica inactividad, omisión. Y hay cristianos que nos quedamos callados sin hacer nada. Pecado no solamente es hacer el mal, pecado también es no hacer el bien. Y vemos muchos cristianos que tienen el poder, la posición, la autoridad, la verdad, y simplemente callamos. Si callas, dice Mardoqueo, absolutamente en este tiempo, cuando más te necesitan, es decir, en este momento. Bueno, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, pero en este momento, ahorita que ya está la declaración, tú y la casa de tu padre vas a perecer. ¿Qué decisión va a tomar Esther? El silencio en un momento crítico también es una elección. No, callar y no hacer nada también es elegir. Algo tenemos que hacer. Me acuerdo mucho de esta frase de mi pastor en Chilpancingo. Él siempre decía esta frase, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Y yo creo que tiene razón. Como cristiano, algo tenemos que hacer. Dios nos llama a actuar, nos llama a responder, no nos llama a escondernos, nos llama a utilizar todos los recursos que tenemos como cristianos. Llámese la oración, llámese la Biblia, llámese la fe, llámese el valor espiritual, el fuego del Espíritu Santo, llámese las conexiones humanas que tengamos, la posición o todo lo que tengamos, pero algo tenemos que hacer porque somos cristianos. Entonces es aquí donde viene la decisión consciente frente al riesgo real. Esther no actuó por impulso, la pensó. Ella entendía perfectamente el riesgo, mira, legal, el riesgo político y el riesgo personal. Porque para acceder al rey, esto estaba estrictamente regulado. Nadie puede entrar ahorita a ver a un presidente, ¿verdad? Nadie, ni siquiera al municipal podemos entrar a ver. Todo esto tiene un control. Dice la Biblia en Esther capítulo 4, versículo 11, Esther le está diciendo a Mardoqueo, cualquiera que entre sin ser llamado morirá.
y el protocolo persa protegía la autoridad del rey y su presencia era inaccesible. Entonces Esther no está exagerando en el peligro. Tampoco hay que juzgarla pensando, Esther, desde un principio lo hubieras hecho. No que eres la reina. No, cálmate. Mira, Esther sabe lo que va a pasar. Esther no está exagerando en el peligro. Por eso se requiere valor. La decisión consciente. Pero ella ya ayunó. Ella ya está ayunando con sus doncellas. Ella ya escuchó el consejo de Mardoqueo. Y Esther analiza y dice, lo haré. Esther reconoce, primero que nada, su distancia del rey. Mira lo que dice Esther capítulo 4, versículo 11. Vamos para allá para alcanzar a entender el contexto. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Esther está reconociendo su propia distancia, y esto indica que aunque era reina, no tenía acceso constante ni control sobre su posición. Su lugar en el palacio no garantizaba su seguridad. Solamente te comento esto para que tú sepas el contexto y que la reina vivía alejada del rey, aunque el rey, sí, la Biblia dice que estaba muy enamorado de ella. Entonces llegamos a la decisión de Esther, que fue una decisión voluntaria, fue una decisión orada, fue una decisión respaldada, fue una oración definida. Esther capítulo 4 verso 16, ella dijo, entraré al rey, ya lo he decidido, y si perezco, perezca. Alguien me dijo, ve y hazlo en el nombre de Dios. Yo no sé si alguna vez te aconsejó tu abuelita o tu mamá, ora y adelante. Ponte en las manos de Dios y a darle. ¿O cómo te lo digo para que se entienda bien? ¿Cómo te lo digo? De rodillas ante Dios y de pie ante el mundo. Pues era la expresión de Esther. Mira, ya lo decidí. Ya busqué el rostro de Dios. Ya me confirmó. Ya oré. Ya ayuné. No he probado alimento. Listo, entraré a ver al rey. Porque sé que Dios escuchó mi petición. Y si perezco, que perezca. Esta palabra de entrar habla de una acción decidida. Claro, también habla de una oración. La palabra si perezco es una aceptación del resultado. Ok, si he de morir, pero me va a escuchar antes. Y no hay condiciones. Solamente es eso o nada. ¿Es el todo o es el nada? Cuando tú tomes decisiones para Dios, hazlo con claridad. A veces vamos con Dios y decimos, Dios, yo entiendo que el costo es alto, el resultado es peligroso, pero ¿podrás tú, Señor, orientarme, guiarme, abrirme puertas o cerrarme puertas? En este caso de Esther, las puertas se abrieron, quiero que entiendas esto. Alguien dijo, no tomes decisiones apresuradas, ve en oración y Dios te dirá sí, no o espera. Pero en el caso de Esther se vieron puertas abiertas. Es así como Esther convoca a un ayuno colectivo. Ya vimos eso, que él les dice, ayunad por mí. Esther se incluye en esta disciplina espiritual. Y bueno, pues es una bendición, es algo maravilloso ver a una mujer que busca las cosas de Dios. Ahora, entramos a la parte importante. Porque esto significa que Dios estaba utilizando la vida de Esther. Y déjame ir un poquito a analizar esto de Esther. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hizo con Esther y no lo hizo con Mardoqueo? ¿Por qué no fue otra persona la que entró a la presencia del rey? ¿Por qué fue ella? Porque vemos que Esther desde un principio fue una buena mujer. Esther siempre fue bendición. Vemos que protegió la vida de su esposo, del rey Asuero, desde un principio, de los que le procuraban matarle. Esther siempre ayudaba a los que le rodeaban. Vemos que intercedió también por su pueblo. Y vemos a una mujer piadosa, una mujer única, una mujer ejemplo,
una mujer temerosa de Dios. Vamos a leer un texto, mire lo que dice la Biblia en Esther capítulo 4, si puede ir conmigo, de aquel lado. La Biblia dice que Esther fue una mujer valiente. Esther capítulo 5, vaya conmigo, sígame en este estudio, por favor. Esther capítulo 5. Un momento, por favor. Gracias por la espera. Estábamos comprobando conexión de internet. Si alguien pudiera escribirme si estoy en vivo, se lo agradecería muchísimo. Seguimos con este estudio, llegamos a la parte final. La vida de Esther nos enseña la valentía. La Biblia dice que él decidió. Vamos a ir al texto. Esther capítulo 7. Vemos que Dios descubre los planes de Amán y Amán termina mal con su vida. Dice la palabra de Dios: llegó el momento en el que Esther le declaró la verdad al rey Asuero. Mira lo que dice Esther capítulo 8 versículo 1. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Muy bien, un momento por favor, ¿me confirman? Sí estamos en vivo, ok. Bueno, ya que he confirmado esto, continuamos con el estudio para no estar hablando solamente a la ligera. Nos quedamos entonces con la valentía de Esther, una mujer que fue utilizada por Dios. Si es que Esther se incluye en esta disciplina espiritual, cuando ella dijo: yo también con mis doncellas ayunaré. Vemos que como cristiano Esther no solo delega la carga espiritual, sino que la asume personalmente. Yo estoy de acuerdo cuando decimos a las personas: ora por mí, tengo esta necesidad, puedes ayunar por mí. Podemos hacerlo, dice la Biblia, orar los unos por los otros, pero también hay que ser responsables, no solo delegando, sino también asumiendo responsabilidades. Mira, vamos a orar, ora conmigo, no solo ora por mí. ¿Qué te parece si oramos juntos? Te voy a contar así brevemente. Yo también en cierto momento tuve la necesidad, tuve un problema, y sabes qué bonito es quedar de acuerdo para orar y que uno lo haga. Así vemos a Esther diciendo: me interesa, me involucro, ora conmigo, hazlo con el corazón. Una mujer que no solo delegaba la carga espiritual, sino que la asumía personalmente. Y es cuando dice: entraré al rey, entraré al rey. Esto se refiere a que lo he decidido. Tengo una presión muy grande, pero mi preparación espiritual fue también grande. Y nosotros deberíamos estar conscientes que las cosas que hacemos con Dios respaldan muchas veces, y podemos ir con valor a las cosas que nos desafían en esta vida. Yo digo, necesitamos orar. Necesitamos siempre la intervención de Dios, pero es muy difícil hacer algo si no hemos orado. Es muy difícil enfrentar un desafío si no hemos buscado el rostro de Dios. No importa cuál sea el resultado. Mira, si Dios no lo permite, al fin y al cabo busqué su rostro antes, estuve en oración, estuve en ayuno, estuve buscando, ¿verdad?, su aprobación o no, pero sé que Dios me escuchó. Él sabe por qué sí lo permitió, o Él sabe por qué no lo permitió. Vemos que la historia de Esther no es solo un relato antiguo, es una enseñanza viva sobre lo que significa
enfrentar momentos decisivos. Esther pasó de ser una mujer que estaba abandonada a ser una mujer que fue utilizada. Esther pasó del silencio a la declaración de su identidad. Qué importante. Esther pasó del temor a la decisión. Como todo cristiano, lo haré, no lo haré, tengo miedo, a la decisión, a la acción. Esther pasó de la comodidad al riesgo. A veces decimos, sí, serviré a Dios, pero muchos le servimos a Dios desde la comodidad. Esther pasó de la comodidad al riesgo. Esther pasó de la posición al propósito, porque no solo se trata una posición. A veces creemos que todos ya llegamos a la voluntad de Dios porque estamos en la posición, pero si la posición o el lugar donde estás no tiene propósito y no trabajas para el propósito, de nada sirve. Pudiera decírtelo así, un ejemplo un poquito vago, espero no ofender a nadie. Pudiera decirte que estudié para ser enfermero y sé cómo aplicar todas las inyecciones y técnicas, pero simplemente no lo hago. Algo así, perdóname el ejemplo vago que te estoy poniendo. Esther pasó de la posición al propósito. No solamente era llegar a ser la reina, el propósito era más allá, salvar a su pueblo. Ella entendió algo fundamental, que su vida no era solo para ella misma, era para los demás. Dios la utilizó en un ambiente donde las leyes eran rígidas, la mujer no era escuchada, era utilizada, el poder del hombre era absoluto, eran vida o muerte, el peligro era real, pero Esther fue utilizada por Dios en esa circunstancia. Y su frase, si perezco, que perezca, no fue una expresión ligera, fue un resultado de un proceso de fe. Fue un resultado de una comprensión de lo que es Dios. Si tú comprendes quién es Dios, claro que lo busco. Fue una preparación espiritual, fue una decisión firme y sobre todo, mira la respuesta de Dios. Vamos a ver un versículo. Tengo problemas para cargar ahorita los versículos en internet, pero intentaré ir con la misma secuencia que llevo. Y terminamos con esto, Esther capítulo 5, gracias por su paciencia, dice la Biblia, llegó el momento del desafío, ya oré, ahora ha llegado el día. Dice la palabra de Dios, Esther capítulo 5. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Mira, su corazón palpitaba. Mira, ella iba recordando, hablando con Dios en su corazón. Mira, ella iba con una actitud humilde, tal vez mirando hacia el suelo. Esther entró con su vestido real en el patio
interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Sin duda alguna llamó mucha atención que entrara ella. Murmullo hubo. Y claro que el rey la pudo observar desde que venía a lo lejos. Versículo 2. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, oh hermanos, ¿qué crees que pasó? Dice la palabra de Dios, tuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro y dijo: Rey. Y dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y ahí es donde Esther le da la petición y la historia continúa. Pero hay muchas cosas que podemos rescatar de todo esto. Vemos que la oración tiene poder. Hermana, tú que me estás escuchando, hermano, tú que me estás escuchando, pudiéramos enfrentarnos al desafío más grande, pudiéramos enfrentarnos al rey más perverso, pudiéramos enfrentarnos a la situación más adversa, y podemos sentirnos solos, y podemos sentir el miedo, y pudiéramos sentir el terror de caminar enfrente del palacio contrario. Mira, pudiéramos sentir la angustia que tenía Esther al caminar en ese momento. Pero Dios puede convencer cualquier corazón. La Biblia dice que el corazón del hombre está en la mano de Jehová y Él lo inclina a todo lo que Él quiere. Dice la palabra de Dios, versículo 2, cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio. Mira nada más, aquí está la palabra gracia. Y esta misma palabra es la que se repite cientos de veces en la Biblia. Ella obtuvo gracia ante sus ojos. ¿Tú sabes por qué obtuvo gracia ante los ojos del rey? Porque ya antes ella había obtenido gracia ante los ojos de Dios. Y si tú has obtenido la gracia de Dios, tú puedes estar confiada de que Dios tocará, moverá mar y tierra para que tú halles gracia ante los ojos del hombre. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Vemos una de las expresiones más nobles de un hombre más duro. Dios estaba tocando el corazón del rey. Entonces vino Esther y toca la punta del cetro. Yo quiero que comprendas esto, hermana, porque la vida de Esther nos deja muchas enseñanzas. Ella dio su vida por su pueblo. Y Dios guardó su vida. Y guardó a su pueblo. Y alcanzó todavía la bendición del rey Asuero, porque el rey, siendo rey, lo tenía todo y al mismo tiempo no tenía nada. El rey podía tener cualquier mujer y cualquier poder, pero no tenía todavía la gracia de Dios. Cuando él conoce a Esther, él recibe también la gracia de conocer a la mujer perfecta que Dios tenía para él. Y no solamente a la mujer perfecta, fue parte del plan perfecto. Y hasta el día de hoy, no conocemos tal vez la vida de otros reyes de Persia. Las ignoramos. Pudiera haber en bibliotecas muchos libros con muchos nombres de reyes persas. Pero en la Biblia está Jerjes I. En la Biblia está el nombre de Asuero. En la Biblia está él. Y lo vemos. Y mira nada más cómo Dios nos hace ver a este rey. Aunque descubrimos que le gustaba el vino y descubrimos que le gustaba mucho el placer con las mujeres y descubrimos esto, Dios nos permite verlo como el hombre que por primera vez en su vida se enamoró de una buena mujer y que fue utilizado por Dios. Ahora escucha, hasta él encontró. Ahora, ¿qué aprendemos? Y termino con esto, se me fue el tiempo. ¿Qué aprendemos de esto? Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te ayuda
a seguir adelante. Debes buscar a Dios en los momentos difíciles, pero no podemos quedarnos en silencio. Hay que decidir, hay que hablar, hay que actuar, hay que orar, hay que ayunar. Hay que arriesgarnos en el buen sentido, hay que buscar de la mano de Dios. No te hablo de que tomes decisiones imprudentes, me refiero a que busques el rostro de Dios. Tal vez no tienes una situación tan extrema como la de Esther, pero sí tendrás momentos donde nuestra fe será probada. Y la enseñanza es muy clara: no ignores tu identidad. Eres hija o hijo de Dios, eres hijo de Dios, eres hijo del Rey. Tienes una identidad, una descendencia, naciste de nuevo. No evites tu responsabilidad. Esto es algo bien interesante. No postergues tu decisión. No postergues tu decisión. Cuando llegue el momento, si lo has entendido, si es Dios el que te está llamando, es el momento, hay un riesgo y soy parte de la solución, voy a actuar con oración, con claridad, con firmeza, con convicción. Y si perezco, que perezca, pero haré lo correcto. Y si perezco, que perezca. A veces estamos demasiado preocupados por nuestra propia seguridad, por nuestra propia protección, como para arriesgarnos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Nuestros miedos nos ciegan ante la influencia que pudiéramos tener como cristianos. Y pasamos por alto las cosas de Dios como que no, yo no. Pero dice el versículo: ¿qué tal que para esta hora? Y Dios te creó para esta hora, para este momento. Dios te ha colocado en este tiempo y tal vez en esa posición estratégica para llevar salvación a los demás. Yo te diría, al igual que Esther, ármate de valor, acepta el desafío de Dios. Digamos como el apóstol Pablo: mi vida, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora escucha. No me malentiendas. El hermano me está diciendo que me arriesgue y que me aviente de un precipicio. No, yo no estoy diciendo eso. Porque muchas veces somos valientes para hacer el mal y somos cobardes para hacer el bien. Y Dios quiere que seamos valientes para hacer el bien. Dios quiere que seamos valientes para las cosas de Dios. Esther dijo: si perezca, que perezca. El apóstol Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ambos nos enseñan que podemos someternos a los designios divinos. Ambos podemos, o ellos nos enseñan que debemos someternos a los designios divinos. Esther nos enseña mucho. Estar dispuestos a asumir riesgos. Nos enseña que el momento es momento de seguir el plan de Dios y confiar plenamente en que Dios tiene un plan para tu vida. Quiero terminar con esto. Ahora sí, por favor, si vamos terminando. Quiero terminar con esto y presta mucha atención. Esther salvó una nación. Sí, su obediencia salvó al pueblo de Dios de la destrucción. Amán terminó colgado. La recompensa de su obediencia fue mejor de lo esperado. Esther salvó incluso su hogar, su matrimonio. Oh, cuántas coronas ha de tener Esther allá en el cielo. ¿Por qué? ¿Porque fue reina? No porque fue reina. Porque fue una mujer que actuó en el momento perfecto. Así que, hermano, tú que me estás escuchando, para esta hora fuiste creado, para este tiempo fuiste creado. Liberación vendrá. Dios puede usar tu vida. Dile: Señor, ¿cómo puedo ser usado por ti, Señor? ¿Cuál es el plan que tienes para mi vida? Pero quiero yo también poner, Señor, mi vida en obediencia, Señor. Haz lo que quieras conmigo. Ayúdame, Señor, a ser un instrumento útil en tus manos. Ármame de valor, Señor. Ayúdame a tener una vida radical, Señor, en obediencia a tu voluntad. Y tú que me estás escuchando, querido hermano, no hay mejor obediencia que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Esther se atrevió a hacer todo eso porque era una mujer salva, era una mujer que creía en Dios. Era una mujer que buscó a Dios y vemos muchísimos ejemplos de que ella era salva.
Era una mujer que puso a Dios primero. Yo quisiera decirte que puedes cumplir todo desafío si tienes a Cristo como Señor y Salvador. Que una vez que recibimos a Cristo, ahora planeamos nuestra defensa de forma bíblica. ¿Qué te parece si esta noche recibimos a Cristo como Señor y Salvador? Y una vez que Él entre en nuestro corazón, nos dará la guía espiritual para saber qué hacer con nuestra vida. Él promete perdonarte de todos tus pecados. Él promete entrar en tu corazón, el Espíritu Santo ser parte de tu vida. Y Él promete escribir tu nombre en el libro del cielo y llevarte a la gloria. ¿Qué te parece si esta noche, al igual que Esther, confiamos en la presencia de Dios y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Oremos. Repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador y que merezco un castigo. Pero esta noche, Señor, he escuchado tu palabra. Eres misericordioso, Señor. Eres bueno, Señor, y cumples tus propósitos. Cumple tu propósito en mi vida. Perdóname de mis pecados. Dale un sentido a mi ser, Señor. Lléname de toda gracia y llévame a la gloria el día que yo muera. Gracias, Dios, por el ejemplo de Esther. Todo esto te lo pido y te lo ruego, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.